Días. Vamos a celebrar hoy la coordinadora, estamos celebrando la coordinadora andaluza, este 19 de diciembre, sábado, la última coordinadora del año 2020, un año bueno, que va a pasar a los libros de historia por razones obvias, y esta coordinadora pues tiene que abordar varios temas que en algunos de sus casos pues se tienen que hacer con bastante profusión, de detalle, de ahí que sea un informe considerablemente extenso, un poquito más que el de anteriores coordinadoras. El informe se divide en distintos puntos. Vamos a empezar con una valoración de la situación internacional desde la última coordinadora celebrada en la que lo vimos hace 3 meses hasta ahora. Vamos después a entrar en el escenario nacional, poniendo especial énfasis en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. A continuación entraremos en el escenario andaluz, haciendo una valoración de estos 2 años de gobierno de las 3 derechas reaccionarias, así como también de la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía. A continuación entraremos con bastante detalle en la explicación de ese episodio de transfugismo que ha sufrido Adelante Andalucía y nos tendremos que remitir a distintos antecedentes para suministrar el contexto necesario que permita entender lo acontecido ya al final de una larga crisis de Adelante. Y por último entraremos en las tareas que Izquierda Unida tiene que acometer en la coyuntura que estamos, concretamente tareas para los próximos meses, poniendo el foco muy especialmente a partir de enero o febrero hasta la celebración de la próxima coordinadora, donde habremos de evaluar muchas de dichas tareas. Pues bien, como decía, comenzamos con la situación internacional y en este caso corresponde comenzar el informe político mostrando toda la solidaridad con el pueblo saharaui. Toda la solidaridad con el pueblo saharaui que ha vuelto a sufrir la enésima vulneración del derecho internacional por parte de Marruecos. Hagamos memoria, el pasado 23 de noviembre una incursión armada del ejército marroquí en la cual se reprimió violentamente a los manifestantes pacíficos civiles en el paso de Guerguerat, pues supuso la violación del alto el fuego por parte de Marruecos, una reacción de la RAS con la declaración de guerra por todos conocida. Por tanto, las llamadas a la calma del secretario general de la ONU, así como su compromiso de mantener la MINURSO, nos parecen claramente insuficientes y frustrantes. Marruecos goza de un trato privilegiado, tanto por las potencias europeas, muy especialmente por parte de España y por parte de Francia, y se siente totalmente impune para seguir atropellando los derechos humanos del pueblo saharaui, para seguir ocupando territorios bajo soberanía de la RAS y, como no, para seguir explotando, expoliando los recursos del pueblo saharaui. Por eso tenemos que decir que el proceso de descolonización pues sigue inconcluso y merece una implicación decidida y efectiva tanto de las Naciones Unidas como de España y de la UE en su solución, la cual pasa indefectiblemente la solución al conflicto saharaui por una vuelta al derecho internacional y por la celebración de un referéndum de autodeterminación. Por eso nos parece del todo inaceptable el reconocimiento que Trump ha hecho de la soberanía marroquí sobre territorios que son de la República Árabe Saharaui. Es vergonzante en este sentido la hipocresía de la diplomacia europea. Es vergonzante la hipocresía de esta diplomacia con respecto a lo que está ocurriendo en el Sáhara y que también se ha expresado recientemente a cuenta de las elecciones en Venezuela. El derecho internacional para esta diplomacia europea se obvia cuando se trata de alinearse con potencias amigas, sea Marruecos, sea Estados Unidos, aunque dicho alineamiento suponga un perjuicio para el pueblo saharaui, para el pueblo venezolano o para cualquier otro. Por eso hay que recordar las propias palabras del expresidente Zapatero a cuenta de las elecciones de Venezuela, de la cual estuvo como parte de ese equipo, de ese grupo de observadores internacionales, donde dejó claro, supervisando dicho proceso electoral: no entiendo a quienes no le dan validez a este proceso. La política de no reconocimiento nos puede conducir al mayor absurdo internacional. Pues si hasta Zapatero está diciendo esto, ¿en qué ridículo nos está quedando la diplomacia europea cuando no reconoce dichas elecciones y la de los países que tampoco la reconozcan? Por último, en la situación internacional, que duda cabe que tenemos que hacer una alusión, una mención a lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos han supuesto una derrota de Trump, lo cual es un enorme alivio para la humanidad. Su derrota, en definitiva, es la derrota del gran paladín de la ola reaccionaria mundial y debe tener repercusiones fuera de los Estados Unidos en el movimiento ultraderechista que él abanderaba como presidente de los Estados Unidos. No es de esperar, sin embargo,
un giro de 180 grados en la política internacional de los Estados Unidos, pero cuanto menos sí hay perspectivas de que vuelvan a los organismos y acuerdos internacionales con los que Trump rompió relación, así como un cambio en la agresiva política arancelaria de los Estados Unidos que tanto daño está haciendo al sector primario andaluz. Vista la situación internacional, entramos ahora en la situación nacional, muy especialmente, como decía, la valoración de los presupuestos generales del Estado aprobados recientemente. En nuestro país ha sido crucial la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En primer lugar, porque garantiza la estabilidad de un gobierno acosado política y mediáticamente hasta límites inusitados. Qué duda cabe que estos presupuestos generales del Estado, empujan al Gobierno central a culminar la legislatura desplegando el programa de gobierno acordado, cumpliendo con sus promesas. En segundo lugar, porque ha concitado una amplísima mayoría parlamentaria, con la concurrencia de hasta 11 formaciones políticas, dejando fuera a Ciudadanos, ese caballo de Troya de la agenda neoliberal en nuestro país. Estos presupuestos son buenos para Andalucía, son muy buenos para Andalucía, porque están centrados en la defensa del empleo, en la transformación del modelo productivo, en proteger los derechos sociales y en garantizar que nadie se quede atrás. Y supone para nuestra tierra un volumen de recursos por valor de 23.600 millones de euros, de los cuales 2.300 irán destinados a inversiones. Por vez primera, en los últimos 10 años, Andalucía va a recibir inversiones por valor en consonancia con su peso poblacional, como marca el Estatuto de Autonomía en su disposición adicional tercera. No obstante, como decíamos anteriormente, toca desplegar el programa de gobierno acordado una vez se han aprobado dichos presupuestos generales del Estado. Y para lo cual, pues sin lugar a dudas, se necesita presión popular. Se necesita presión popular para garantizar la subida del salario mínimo, la reforma laboral que sea derogada, la garantía de los suministros básicos y la paralización de los desahucios a familias vulnerables. Son estas conquistas pendientes para las que nos faltan presiones en contra y que por lo tanto tienen que ser conquistadas por esa capacidad de Unidas Podemos en el Gobierno central y también con esa presión popular que nosotros hemos de incentivar, hemos de acompañar para, conjuntamente a Unidas Podemos en el Gobierno, hacer valer esas medidas políticas para que no se quede nadie atrás, evidentemente. Superar este hito de los presupuestos, de la aprobación de estos presupuestos generales del Estado, también tiene que servir, entre otras cosas, para atemperar la crispación política del país. Decíamos en la coordinadora de octubre, la crisis política no mengua en España. Antes, al contrario, las derechas reaccionarias mantienen una crispación política que impide afrontar los debates de país impostergables. En anteriores informes hemos profundizado en la crisis del Estado y en cómo el lawfare forma parte de las estrategias políticas desestabilizadoras. No es casualidad el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los pronunciamientos críticos de parte de la Judicatura contra la propuesta de modificación de la ley para su renovación en caso de que persista el bloqueo del Partido Popular. La reacción hace política. Desde el Parlamento o desde las instituciones del Estado, como la judicial, síntoma inequívoco de la crisis política y del papel crucial que Unidas Podemos juega en el Gobierno para el avance democrático. Esto decíamos en la anterior coordinadora de octubre. Efectivamente, el escándalo del chat de la 19ª promoción del Ejército del Aire ha puesto encima de la mesa la infiltración de la estrategia golpista entre militares retirados, aunque nadie descarta la falta de simpatías entre otros tantos que sí están en activo, y no menos importante, se ha puesto de manifiesto la participación de poderes mediáticos en dicha estrategia, de manera más acentuada en los meses de marzo y abril. En esta estrategia golpista, Vox forma parte de esta ofensiva, llevando a las instituciones y a la calle el ánimo golpista, difundiendo ideología antidemocrática e intentando crear movimiento popular para ello. Pero tan preocupante es Vox como el Partido Popular. La tibieza, cuando no comprensión, con las soflamas vertidas en ese chat, es sintomática de su posición alejada del respeto y asunción de las reglas del juego del Estado de Derecho. Siguen sin aceptar a Unidas Podemos en el poder ejecutivo del Estado. La derecha no acata la sentencia de las urnas. Con todo, pueden darse condiciones menos favorables a medio plazo para el crecimiento de la ultraderecha. Debemos considerar en este sentido esas condiciones menos favorables para la ultraderecha, pues tres factores que, a nuestro juicio, pues juegan contra la estrategia apocalíptica de Vox.
La primera es la próxima difusión de la vacuna contra la COVID-19. Eso va a suponer el inicio del fin, no el fin de la pandemia, pero sí el inicio del fin de la pandemia, la cual sin lugar a dudas ha generado un clima propicio para la difusión de bulos de la ultraderecha, abonados por el miedo y la incertidumbre en la que ha estado la gente, el desconcierto en el cual ha estado la gente. El segundo factor es la derrota electoral de Trump, como decíamos anteriormente. El cambio de gobierno en los Estados Unidos elimina al principal referente de la ultraderecha a nivel mundial y, en particular, despoja a Vox de los beneficios de su relación con la administración Trump. Por último, la mejoría económica tras la pandemia, aun siendo lenta, aun siendo retrasada con respecto al resto de Europa, sí va a privar a la ultraderecha de un caldo de cultivo favorable para su expansión en barrios populares que están sufriendo esa crisis económica y social tan aguda en nuestro país. En definitiva, sí se oyen tambores de guerra en la trinchera de la derecha por la propia crisis interna que sufre el bloque de la derecha y por su falta de proyecto ante este proceso de transición que experimenta el país. La derecha está fuera de juego y por eso amenaza con romper el tablero. Y no le faltan poderes fácticos detrás. España atraviesa una coyuntura en la que se afrontan cambios estructurales determinantes para el futuro del país. Hay un debate en torno a la impostergable transición ecológica. Hay un debate en torno a la diversificación económica del país, dotando evidentemente de más peso al sector secundario frente al ladrillo y al turismo. Hay un debate en torno al papel de los servicios públicos, especialmente de los sistemas de cuidados, a las políticas públicas promotoras de la igualdad de género. Hay un debate público en torno al necesario aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas, etcétera. Y cómo no, hay un debate público en torno a la impertinencia de la monarquía en una democracia avanzada. Este debate se va filtrando en acciones concretas del Gobierno de coalición y, de hecho, el presupuesto general del Estado tiene muchas expresiones de dicha coyuntura de transición que atraviesa España. Así, hemos de orientar nuestra estrategia y nuestra táctica a dicho horizonte republicano en el que debe concluir esta segunda transición no declarada. Abordado el escenario nacional, entro a continuación en la cuestión andaluza, en esa valoración de estos 2 años del Gobierno andaluz, de los presupuestos y de otros asuntos de carácter netamente andaluz. El Gobierno andaluz rema en contra de las mayorías sociales. El Gobierno andaluz también ha llevado al Pleno el debate presupuestario. Los presupuestos de la Junta de Andalucía, tal y como decíamos, pues siguen en la ortodoxia neoliberal y agrupan a las 3 fuerzas sostenedoras del Gobierno andaluz: Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Después del tantas veces repetido falso duelo entre Partido Popular y Vox, terminaron llegando al acuerdo previsto. Coincidencia en el modelo socioeconómico y nuevas concesiones del Partido Popular y Ciudadanos a Vox para la batalla cultural que está librando este partido de ultraderecha. Este presupuesto de la Junta de Andalucía coincide con los 2 años del Gobierno andaluz, que se cumplen ahora, como bien sabemos, lo cual merece evidentemente pues, un breve balance. ¿Qué había detrás del cambio que pregonaron tanto Ciudadanos como Partido Popular? Pues hemos visto que lo que había detrás de ese cambio que pregonaban era continuismo y ausencia de contacto con la realidad. Continuismo en las políticas económicas neoliberales, en los privilegios fiscales a las grandes fortunas, que fue aquella gran victoria de Ciudadanos al Partido Socialista en la anterior legislatura, y en la apuesta por el ladrillo y el turismo frente a un cambio de modelo productivo. Lo del cambio de modelo productivo, por tanto, es solo una estrategia de marketing, solo un producto para el marketing. Las cacareadas invocaciones a la administración paralela, pues todo igual. Y lo de reducir el gasto superfluo, pues eso se concreta para este gobierno de las 3 derechas reaccionarias en la asfixia de las asociaciones, organizaciones no gubernamentales, feministas, memorialistas y otro tipo de organizaciones de carácter social. Por tanto, la consecuencia de esta política denotan pues una falta de contacto con la realidad de este gobierno andaluz, servicios públicos deteriorados, incapaces de estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía, a pesar de la entrega denodada de los empleados públicos, y siendo especialmente grave este deterioro en la situación del sistema sanitario, con una atención primaria saturada y sin el refuerzo debido ni siquiera en plena pandemia. Igualmente, las políticas de dependencia se mantienen entre las olvidadas de la derecha en Andalucía. Andalucía es la 3ª comunidad autónoma con mayor tiempo de espera para recibir las ayudas a la dependencia. Otro ejemplo reseñable es el recorte presupuestario de 14 millones de euros a la radiotelevisión pública andaluza. Un recorte que supone cerca de un 20% en materia de personal y que impide la adaptación tecnológica
que son cuestiones urgentes y necesarias para la propia supervivencia del ente público. Nos encontramos, por tanto, ante el desmantelamiento de un servicio público fundamental que debe garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y, cómo no, para conformar una opinión pública libre. Por ello, desde Izquierda Unida, sin lugar a dudas, apoyamos la huelga convocada por sus trabajadores para el próximo 22 y 23 de diciembre. Tampoco puede el Gobierno andaluz lanzar campanas al vuelo en materia económica. Durante el último año se ha reducido el emprendimiento empresarial muy por encima del resto del país, han caído las exportaciones en 471 millones y han caído los ingresos en las familias. Sobre los índices de pobreza, de precariedad y de desempleo, solo decir que seguimos batiendo récord. Este encorsetamiento en la ortodoxia neoliberal pues ha impedido al Gobierno andaluz atisbar un nuevo horizonte más allá del mantra de la responsabilidad en el gasto, que no es más que recortes sociales, o de la colaboración público-privada, que no son más que externalizaciones y hacer caja con lo público. La pandemia, sin embargo, ha evidenciado que necesitamos un Estado protector con servicios públicos fuertes y un Estado que intervenga en la economía para salir de la crisis y para cimentar un modelo productivo diversificado y mucho menos dependiente. Las políticas, por tanto, expansivas que demandan tanto el Fondo Monetario Internacional como la Unión Europea, otrora sacrosantas instituciones para el Partido Popular y Ciudadanos cuando pedían recortes, son ahora olvidadas en perjuicio de las transformaciones que Andalucía necesita. Se abraza el Partido Popular y Ciudadanos a viejos eslóganes como la bajada masiva de impuestos, como si nada estuviese pasando a nuestro alrededor, una bajada masiva de impuestos a las grandes fortunas con la consiguiente merma en las arcas públicas. Por lo tanto, tienen que pedir ingresos extraordinarios al Gobierno central, de los cuales se sirven para engrosar las cuentas de empresas privadas que se aprovechan de los conciertos educativos, sanitarios, etcétera. Un negocio redondo. Hay que denunciar en este sentido que el Gobierno andaluz disuelve de facto la autonomía fiscal de Andalucía en contra del espíritu del propio Estatuto de Autonomía. La fiscalidad andaluza ha de servir para redistribuir la riqueza y para aumentar el bienestar general, no para crear paraísos fiscales para las grandes fortunas. Ese es el debate que se esconde detrás de la criticada por la derecha armonización fiscal entre comunidades autónomas. Hemos de defender, muy al contrario, una España en la que haya mecanismos redistributivos que garanticen la igualdad entre los ciudadanos, así como equilibrios territoriales. La apuesta por el dumping fiscal de la señora Ayuso y del señor Moreno Bonilla es una carrera hacia el precipicio, menos recursos para los servicios públicos y más desigualdad entre la élite y la mayoría social. Por tanto, la conclusión es que llevamos 2 años perdidos. 2 años perdidos para los cambios necesarios en Andalucía, justo cuando más hacía falta un gobierno andaluz a la altura del momento histórico, un momento histórico que viene definido pues, por esa crisis y ese cambio en la orientación de las políticas económicas tanto en Europa como en el conjunto del país. Por el contrario, pues sí se ha avanzado mucho en Andalucía en la normalización de los discursos de la ultraderecha, en la política espectáculo que hace de todo acto rutinario un ejercicio de propaganda, menoscabando en este caso penosamente a Canal Sur, y en la incorporación de Andalucía a un terreno de juego del trumpismo. Crear miedos infundados, sea con el tema de la ocupación, con el tema de los inmigrantes, para en última instancia abonar un electorado reaccionario, inducir odios en perjuicio de la convivencia democrática. Es justo lo contrario de lo que pregona nuestro himno andaluz, un himno universalista y profundamente humanista. Por eso, este gobierno de las 3 derechas reaccionarias traiciona el autogobierno andaluz que fue conquistado, sin lugar a dudas, con la movilización popular para hacer de palanca de cambio y transformación social en una tierra lastrada por la desigualdad y por su relación de dependencia económica con el conjunto del país. Por tanto, urge incorporar a Andalucía al proceso de cambio que sí se experimenta en el país. Esta desprotección de la clase trabajadora en andaluza se está manifestando en el conflicto laboral de las trabajadoras y trabajadores del sector del manipulado agroalimentario en Andalucía, donde estuvimos en la movilización hace poco. Son cerca de 25.000 personas, la mayoría mujeres, que exigen un convenio digno después de años sin actualizarse. Las movilizaciones, por tanto, emprendidas por estas trabajadoras y organizadas por las fuerzas sindicales, especialmente comisiones obreras, pues cuenta con todo el apoyo de Izquierda Unida. También, hace pocas semanas hemos conocido un informe de la abogada de la Unión Europea que vuelve a sacar los colores al gobierno andaluz
a cuenta del Parque Natural de Doñana por infringir la normativa de hábitats después de la solicitud de investigación de la Comisión Europea. Esta investigación, por cierto, se produce después de la visita de aquella delegación de la Comisión de Peticiones a instancias de organizaciones ecologistas como Salvemos Doñanas y también de la propia Izquierda Unida. No es este el primer aviso que llega de Europa, por eso pedimos al señor Moreno Bonilla, como ya hicimos, una comisión bilateral con el Gobierno central para preservar Doñana. Pero el señor Moreno Bonilla, desde que lo hicimos, sigue mirando para otro lado mientras Doñana se deseca. Otros asuntos relevantes para Andalucía, y voy terminando con este punto de coyuntura netamente andaluza, de aspectos generales, pues tiene que ver con la política agraria comunitaria y con el Brexit. En primer lugar, la mal llamada reforma de la política agraria comunitaria, en tanto que más que reforma se trata de mero continuismo, de continuidad con lo anterior. De nuevo, la gran coalición entre neoliberales y socialdemócratas en la Unión Europea vuelve a redundar en la vieja PAC, al servicio de los grandes tenedores de tierra y dejando a un lado la apuesta por un modelo agrícola sostenible medioambiental y socialmente. En segundo lugar, el Brexit sin acuerdo es una realidad plausible y puede tener devastadoras consecuencias en el campo de Gibraltar. Los trabajadores y trabajadoras del campo gibraltareño, así como el tejido empresarial, que está fuertemente interconectado entre los dos lados de la frontera, están en un limbo que podría ser funesto de no haber un marco de relaciones con Gibraltar viable para la actividad económica y laboral de ambas partes de la frontera. Bien, pues entro ahora en, como decía al principio, ese episodio de transfugismo que ha sufrido Adelante Andalucía, si bien pues tengo que suministrar cierto contexto, antecedente, para dar sentido explicativo a lo que ha ocurrido, evidentemente, aunque ya ha habido muchas coordinadoras, muchas colegiadas, en las cuales este tema se ha ido tratando profusamente desde la propia Asamblea de Balance. No por ello, quizá no es necesario en este informe hacer un pequeño recopilatorio general de antecedentes para poder entender lo que ha ocurrido al final pues en el grupo parlamentario de Adelante Andalucía. El 28 de octubre, la mesa del Parlamento andaluz expulsaba a 8 diputados del grupo Adelante Andalucía que quedaban como no adscritos. Lo hacía a petición de la portavoz del grupo parlamentario por requerimiento de Podemos Andalucía, en tanto dichos diputados y diputadas ya no formaban parte de la formación de Podemos Andalucía y tampoco seguían sus directrices políticas. El conflicto entre anticapitalistas con Podemos e Izquierda Unida pasaba a un escenario de ruptura que había de resolverse por la vía administrativa, en tanto que la vía política, pues sin lugar a dudas, había fracasado en ese intento de solución política. Este episodio de transfugismo, en este sentido, pues fue el último de un largo deterioro de Adelante Andalucía por la imposición unilateral del proyecto de anticapitalistas, con el acompañamiento, por cierto, de las otras dos fuerzas andalucistas, tanto a Izquierda Unida como se pretendía imponer también a Podemos. Hay que decir, la ruptura de anticapitalistas con Podemos y con Unidas Podemos ya se había dado en el resto del Estado y ahora acontecía en Andalucía. Es una ola que venía de fuera de Andalucía y que también acababa cubriendo la realidad de Adelante Andalucía. Esa salida de anticapitalistas de Podemos y de Unidas Podemos que ya había pasado hace meses en el conjunto del país y que aquí pues ha transitado por unos derroteros, podemos decir, más dolorosos, más dramáticos para el espacio político. En esta salida de anticapitalistas, pues quería llevarse el patrimonio común, ese patrimonio común construido con el esfuerzo de Izquierda Unida de Andalucía, así como de Podemos en Andalucía, para levantar una opción electoral competidora con Unidas Podemos. Como todos sabemos, esto no ocurrió de un día para otro, ni fue tampoco una sorpresa. Es por eso que, como decía, corresponde hacer algo de memoria y suministrar antecedentes a este episodio de transfugismo. Empezamos con el antecedente quizá más nombrado en distintas reuniones y en medios de comunicación como cuestión clave para entender el conflicto, y es el famoso robo de la marca Adelante Andalucía. El 23 de septiembre de 2019, ya ha llovido desde entonces, antes de las elecciones generales de noviembre, los miembros de anticapitalistas alertaron a Izquierda Unida en Andalucía de que Max País pretendía robar la marca Adelante Andalucía, con objeto, como bien recordamos, de utilizarla en los inminentes comicios generales que se iban a celebrar por aquellas fechas. Para evitar dicha usurpación, se cerró una cita inmediata ante el notario para registrar un partido instrumental denominado Adelante Andalucía, para evitar dicha usurpación por parte de Más País, tal y como
advertía anticapitalistas. A dicho registro del notario, pues al contrario de lo convenido, acudieron más miembros de anticapitalistas que de Izquierda Unida. El compañero de Izquierda Unida, que allí estaba presente, mostró su disconformidad ante el incumplimiento de lo acordado, pero la respuesta de anticapitalistas fue la siguiente: tanto si firmaba como si no firmaba, los allí presentes de anticapitalistas registrarían ese partido instrumental en ese mismo momento. Hay que decir que estos miembros de anticapitalistas evidentemente en aquel momento se presentaban como la dirección de Podemos legítima en aquel momento en Andalucía. Así ocurrió. Se registró el partido político Adelante Andalucía bajo el control de, como digo, estos miembros de anticapitalistas y con solo un firmante de Izquierda Unida. Además, la única apoderada del partido instrumental era y es de anticapitalistas. El resto de firmantes lo hicieron en calidad de testigos. Una vez que pasan las elecciones generales y, por tanto, termina ese riesgo de usurpación al que ellos aludían para montar ese partido instrumental, pues desde Izquierda Unida reclamamos en aquel momento la retirada del partido instrumental en reiteradas ocasiones o la mancomunar dicho partido instrumental. Todas esas peticiones fueron rechazadas. Todas fueron rechazadas por anticapitalistas. Todavía hoy, Anticapitalistas sigue controlando ese partido instrumental registrado con la marca Adelante Andalucía en el Ministerio del Interior. Mancomunar la marca era, por tanto, pues imprescindible para garantizar la democracia interna y ese fue el requerimiento que desde Izquierda Unida hicimos para salvar la convivencia de todas y todos en Adelante Andalucía. En cualquier caso, hay que subrayar que no cabe simplificar esta petición por una disputa de la marca o papeleta electoral sin más. De lo que estamos hablando es del secuestro de la marca Adelante Andalucía, era la apropiación de facto del trabajo colectivo de miles de personas en Andalucía, de Izquierda Unida y, como estamos viendo también, de Podemos, que no estaba para nada de acuerdo con aquella estrategia que siguió Anticapitalistas. Siguiente hito que tenemos que contemplar, como digo, para hacer memoria y suministrar contexto a lo que ha ocurrido, es la Asamblea de Balance de Izquierda Unida en Andalucía. En ese contexto, como digo, del que he hablado anteriormente, de ese robo de la marca, pues celebramos nuestra Asamblea Anual de Balance, en la que se abordó, entre otras muchas cuestiones, el estado de Adelante Andalucía. Fue una asamblea que, como recordáis, celebramos en Antequera y tocamos, pues bueno, la política de la organización desde aspectos organizativos, financieros, de la acción política, del marco institucional, pero también de Adelante. Yo simplemente, como digo, me remito a lo que en aquella asamblea dijimos sobre Adelante. En este sentido, señalábamos la falta de mecanismos de rendición de cuentas de los grupos institucionales de Adelante Andalucía, especialmente del Grupo Parlamentario Andaluz, y decíamos: es necesaria la puesta en marcha de medidas para fiscalizar y controlar la labor institucional de Adelante Andalucía. Emplazábamos, cito, a desarrollar reglamentos claros. Y hay que decir, desde septiembre de 2019 ya habíamos hecho una propuesta de un reglamento para fiscalizar que los cargos públicos de Adelante, especialmente el Parlamento, rindiesen cuentas ante las bases infructuosamente. Fue una propuesta que hicimos y que se quedó en el cajón. Y acusábamos en dicha Asamblea de Balance, cito entrecomillado, torceduras en la horizontalidad del espacio. La salida a medios de comunicación con posiciones políticas sin consenso previo en Adelante Andalucía y las decisiones derivadas de mayorías aritméticas sin alcanzar consenso en el grupo parlamentario entorpecen la coherencia y la solidez de la confluencia como espacio plural y sustentado en el consenso. Ya en ese momento estábamos diciendo que se estaba aplicando el rodillo parlamentario en el Parlamento andaluz, esa mayoría aritmética de los anticapitalistas en el Parlamento andaluz que no respetaba los consensos y pasaba el rodillo sobre el resto de diputados. Y por supuesto también estábamos denunciando la salida en las manifestaciones públicas de estos diputados anticapitalistas del consenso en el seno de Adelante junto con Izquierda Unida. Siguiente hito. Nuevos pasos ya se dieron durante la pandemia, durante la primera ola. Nuevos pasos en plena pandemia. La entrada de anticapitalistas en Adelante Andalucía y la ruptura con Unidas Podemos. Durante el confinamiento de la primera ola, Anticapitalistas solicita la entrada en Adelante Andalucía. Izquierda Unida en Andalucía propone una reunión del grupo motor de la coalición para abordar dicho asunto, esa petición de anticapitalistas de entrar de manera formal
en Adelante Andalucía, en clave política, porque jurídicamente es imposible, no se puede cambiar la coalición que se presentó a las elecciones, pero sí en clave política se podía abordar ese asunto. Sin embargo, dicha reunión que nosotros solicitamos para valorar esa incorporación no se produce y Anticapitalistas se da por incluido en ese grupo motor con el visto bueno de las fuerzas andalucistas y de Podemos Andalucía, que en aquel momento estaba bajo el control de Teresa Rodríguez. Poco después, en ese mismo contexto de confinamiento, en la primera ola de la pandemia, cuando esta organización estaba arremangada en los problemas diarios graves que sufría nuestra tierra, hay que decirlo, porque en ese tiempo de confinamiento esta organización dio lo mejor de sí, sus concejales, sus alcaldes, sus grupos municipales y sus asambleas, pues tuvimos que encontrarnos con esto también. Pocos días después nos encontramos con la publicación en nombre de Adelante Andalucía de un manifiesto titulado "Es tiempo de Andalucía, ahora más que nunca, Adelante Andalucía". Este manifiesto fue difundido con los logos de Podemos Andalucía y con los logos de Izquierda Unida, a pesar de que tanto Podemos Andalucía como Izquierda Unida no aprobaron dicho manifiesto ni su difusión. Por tanto, en este manifiesto, impulsado por anticapitalistas y por las fuerzas andalucistas, como manifiesto de Adelante Andalucía con los logos de UID de Podemos, se apostaba por competir con Unidas Podemos, conviniendo que Adelante Andalucía concurriese a todas las elecciones de cualquier ámbito. Además, la publicación de este manifiesto arrojó una certeza en la lógica de la nueva toma de decisiones de este grupo motor ilegítimo donde entraba Adelante, impuesta por anticapitalistas y los dos partidos andalucistas. La militancia de las organizaciones no iba a tener ni voz ni voto. Se saca un manifiesto de carácter estratégico sin el visto bueno de Podemos ni de Izquierda Unida y sin la aprobación de las bases, aunque se le está diciendo a las bases que Adelante Andalucía va a competir con Unidas Podemos en los distintos procesos electorales. Este manifiesto, por tanto, significaba la ruptura de los acuerdos federales entre nuestras organizaciones, tanto la de Izquierda Unida como Podemos, así también significaba la ruptura de los acuerdos fundacionales de Adelante Andalucía. El panorama estaba mal, como bien vemos y sabemos, porque ya lo hemos analizado en muchos momentos. Por eso hubo intentos de corregir lo que llamamos estas anomalías democráticas y eso lo intentamos en verano. En verano, como bien sabéis, esta dirección andaluza estuvo arremangada y dedicando mucho esfuerzo a salvar Adelante Andalucía, salvar la convivencia de Adelante Andalucía. Por eso decimos en verano los intentos de corregir las anomalías democráticas en verano y la apropiación, también ocurrió este verano, de las redes sociales de Adelante por anticapitalistas. Durante este verano se celebran dos reuniones, 23 de julio y 10 de agosto, con anticapitalistas, con Primavera Andaluza, con Izquierda Andalucista, y en estas reuniones, tanto Izquierda Unida de Andalucía como Podemos de Andalucía, ya bajo la nueva dirección de la compañera Martina Velarde, intentan que se restituya la normalidad democrática en Adelante Andalucía. En dichas reuniones hubo una negativa de Teresa Rodríguez a mancomunar el partido instrumental de Adelante Andalucía, es decir, a poner la marca bajo el control de todas sus partes. Tampoco se da en estas reuniones la entrada a Podemos Andalucía, la dirección de Podemos Andalucía, en la gestión y dirección del grupo parlamentario. Y tras la reunión del 10 de agosto, Anticapitalista se queda con las redes sociales de Adelante Andalucía mediante el cambio de clave, en este caso torticero, ilegal y tramposo, para controlar dichas redes sociales. Un paso más, por tanto, en esta hoja de ruta de anticapitalistas que suponía la anulación de la representación de Izquierda Unida y de Podemos Andalucía y de sus posiciones políticas en las redes sociales de la confluencia, que es un canal fundamental para la expresión pública de lo que era y es Adelante, y se aplicaba el rodillo parlamentario, de la mayoría anticapitalista sobre los diputados de Izquierda Unida. Al día siguiente de esta reunión del 10 de agosto, Teresa Rodríguez da por rota la confluencia en un vídeo difundido en redes sociales. El siguiente hito, después de estas dos reuniones, en las cuales, como vemos, no se mancomuna el partido, se apropian de las redes sociales y sacan un vídeo el día siguiente dando por rota la confluencia, pues esta organización
sigue apostando por la conciliación, por la reconciliación. Y eso lo hacen fundamentalmente en este caso, y es el siguiente hito, lo hacen nuestras bases institucionales, que muy responsablemente habían estado guardando silencio en el debate público para no entorpecer todas las posibilidades de solución. Y hay que reconocer en este caso a los concejales, concejalas, alcaldes, que durante muchos meses veían cómo se vulneraba la democracia en adelante, de la cual ellos eran legítimos también representantes y constructores de dicha confluencia, y ya salieron con un manifiesto. Y fue ese manifiesto de más de 800 cargos públicos de Adelante Andalucía. Tras los intentos fallidos del verano, toda la base institucional de Adelante Andalucía, más de 800 cargos públicos entre alcaldes, diputados provinciales y diputadas, y concejales y concejalas, piden que Anticapitalistas rectifique la apropiación de la marca electoral y la apropiación de las redes sociales. Y también piden acabar con las manifestaciones públicas sin consenso entre los actores de la confluencia, como venían haciendo los parlamentarios anticapitalistas. Fue otra llamada de atención también desoída. Y llegamos ya a los últimos acontecimientos. Después de dicho manifiesto, pues se da esa privación de los recursos económicos y la reapertura de una nueva cuenta bancaria por Teresa Rodríguez. En octubre, el Parlamento de Andalucía transfiere a los grupos parlamentarios la asignación económica trimestral, pero estos ingresos no llegan a la cuenta bancaria de Adelante Andalucía. Teresa Rodríguez había pedido semanas antes al Parlamento andaluz que ingresara la asignación del grupo a una nueva cuenta bancaria, sin tener nosotros ningún conocimiento de dicho hecho. Y esta cuenta, la que pide que se transfieran los ingresos, es controlada en exclusiva por anticapitalistas. Ahí ingresó el Parlamento de Andalucía la cuantía correspondiente trimestral a Adelante Andalucía. El siguiente paso previsto por anticapitalistas, tal y como reconoció la propia Teresa Rodríguez, que no pudieron consumar por su declaración de tránsfuga, era la destitución de Inmaculada Nieto como portavoz de Adelante Andalucía. Y ahora sí, pues ya llegamos a ese último episodio, esa expulsión de 8 diputados tránsfugas del grupo Adelante Andalucía. El 28 de octubre, la Mesa del Parlamento, a instancias de Podemos Andalucía y con la mediación pertinente de la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, declara a 8 diputados, diputadas tránsfugas como no adscritos. Habían abandonado la formación por la que consiguieron sus escaños, Podemos Andalucía, y tampoco seguían la línea política y acuerdos de la misma, en un perjuicio grave para Podemos Andalucía y también para el conjunto de Adelante Andalucía. Dicha decisión de la Mesa fue reconsiderada por la misma reconsiderada a petición de la miembro de Adelante Andalucía, en aquel momento Maribel Mora, presente en la Mesa, abriéndose a partir de ahí un proceso de semanas de duración, por todas y todos conocido, que culminó ratificando la primera decisión. Dichos diputados tránsfugas debían pasar a la condición de no adscritos y, por tanto, salir del grupo Adelante Andalucía. La pregunta pertinente es ¿qué ocurrió en esas semanas? ¿Por qué la Mesa reconsidera una decisión ya tomada para terminar tomando la misma decisión, para terminar validando la misma decisión? Pues las respuestas estuvieron en las fluctuaciones, tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, si bien se llegó finalmente a una solución ajustada a derecho. Y es cuando nosotros podemos decir, y nosotras, tras dicho episodio tan doloroso, tras dicho episodio que genera tanta tristeza, porque ha roto lazos de fraternidad que no se deberían haber roto, que ha generado pues desesperanza entre nuestras bases y nuestros electores que no se merecían, y por la cual nosotros hemos pedido disculpas, sabiendo que los causantes de dicho transfugismo no las van a pedir, pues entramos en una nueva fase de la confluencia. La crisis sufrida en Adelante Andalucía ha supuesto un deterioro enorme de la marca Adelante Andalucía y una fatiga monumental de las distintas estructuras de Izquierda Unida en Andalucía, especialmente de esta dirección andaluza y de los diputados del grupo parlamentario. Pero se ha superado con tiempo suficiente para construir una alternativa a las derechas de cara a las próximas elecciones autonómicas y, muy importante, de cara a las próximas elecciones municipales. La crisis no se podía alargar por tiempo indefinido, no se podía alargar hasta dicho proceso electoral, y por eso
en ese caso, si se hubiese alargado esta crisis hasta los procesos electorales, pues el resultado electoral habría sido fatídico para nuestro espacio político. Por eso, por responsabilidad, había que clarificar el espacio político que Podemos e Izquierda Unida construyen conjuntamente en Andalucía para antes de 2021. Antes de llegar a 2021 tenía que darse una clarificación del espacio político de lo que representamos para que no ocurriese una debacle electoral del todo punto irresponsable por nuestra parte, si se podía y se puede evitar, y por lo tanto en esa tarea estamos arremangados. Como decía, estamos en esa tarea, estamos arremangados, y eso significa cerrar este informe con el último punto, que como viene siendo habitual, pues pone el foco en más de carácter prospectivo y por tanto en las tareas más importantes que tenemos pendientes, sin perjuicio de que hay muchas más, evidentemente, de las que aquí se señalan, y que fruto del debate que ahora vamos a tener, pues también se puedan incorporar otras que sean especialmente significativas y relevantes. Y decimos por eso que Izquierda Unida en Andalucía está volcada en lo importante en los problemas de la mayoría social. Si algo se está evidenciando en el país, en Andalucía, es que las políticas favorables a las mayorías sociales se abren paso cuando hay conflicto social y presión popular sobre las instituciones. A pesar de las limitaciones para la acción política y social que impone la pandemia, debemos tener a nuestra militancia junto a la militancia de Podemos Andalucía interviniendo en los conflictos abiertos en Andalucía. El deterioro de los servicios públicos, especialmente la sanidad, la falta de protección de los pequeños y medianos agricultores andaluces, la dejadez ante la desecación de Doñana, la ausencia de planes de empleo del gobierno andaluz y de reindustrialización, la carestía de la vivienda y los desahucios, etcétera, deben ser problemas en los que intervenir desde todas las instituciones, pero muy especialmente desde la calle. Por eso, la confluencia de Podemos y de Izquierda Unida en Andalucía ha de ser una herramienta para estas luchas de los agricultores, del movimiento antidesahucios, del movimiento por el fortalecimiento de los servicios públicos como la sanidad, etcétera, etcétera. Porque el gobierno andaluz, con su mayoría parlamentaria, una mayoría parlamentaria reaccionaria, tiene vía libre para su hoja de ruta neoliberal. Lo único que puede pararla es una alternativa viva en la calle, una alternativa viva en la calle que ponga encima de la mesa los problemas de la mayoría social y principalmente no solo poner encima de la mesa los problemas, sino también poner las soluciones para que el gobierno andaluz no pueda ir en sentido contrario. Por eso, la movilización en un sentido amplio y profundo debe ser la principal ocupación de nuestra organización. Es el mejor empuje, tanto para las políticas progresistas que tiene que llevar adelante el gobierno central, como lo mejor para poner un dique frente a las políticas neoliberales del gobierno andaluz y frente a la normalización de la ultraderecha. La siguiente cuestión que nos tiene que ocupar, como ya decíamos en el anterior informe de octubre, es la Asamblea Federal de Izquierda Unida. Esta sigue en nuestra hoja de ruta, aunque se haya retrasado su finalización, si estamos inmersos en ella. Y como decíamos en el informe de octubre, este proceso debe servir para acercar nuestros debates políticos a nuestro entorno de alianzas, para aumentar la autoestima de la militancia y para dar respuestas a la mayoría social que aspiramos a representar. Por eso es tan significativo que todas las estructuras de Izquierda Unida en Andalucía propicien un debate profundo y amplio, poniendo el foco en la necesidad de modernizar el país, en reforzar la organización para reforzar Unidas Podemos y en ahondar en la configuración de Izquierda Unida como movimiento político y social y dotar de horizonte republicano y socialista a nuestro país. Hemos también de continuar con la campaña que ya hemos iniciado, codo con codo, de Unidas Podemos, una campaña para activar a las bases, para dar voz a los conflictos sociales y para conectar con nuestras alianzas sociales. Una alianza, la alianza estratégica entre Izquierda Unida y Podemos, se tiene que desplegar, se tiene que expresar en el arraigo y el despliegue de Unidas Podemos en Andalucía. Y por último, corresponde que celebremos a principios de 2021 un foro de alcaldías. La construcción de una alternativa de gobierno en Andalucía y también en sus ayuntamientos pasa, tal y como se refleja en este informe, en los asuntos que hemos tratado anteriormente, por el arraigo territorial de nuestra propuesta política y por la inserción de Izquierda Unida y de Podemos en los conflictos sociales. Por eso, en esta línea, nuestras alcaldías y nuestros grupos municipales en la oposición pues tienen que ser vanguardia en esa movilización
que es susceptible de ampliar la participación popular. Tiene que ser susceptible de ser una movilización a la que se incorpore la gente y también sea protagonista de la misma. Por eso, en este foro de alcaldías, que como digo, tenemos que proyectar para el mes de enero de 2021, en ese foro tenemos que concretar qué problemas son los prioritarios para los andaluces, que han de ser parte de estas estrategias de movilización en las cuales el papel de nuestros grupos municipales y alcaldías ha de ser fundamental. Bien, explicado ya el informe, leído el informe, entramos a continuación en el debate, que ha de ser pues todo lo rico que pueda ser, y a partir de ahí pues incorporar asuntos que hayan quedado fuera y que sean relevantes.